Buenos días, soy Margarita González Vázquez, profesora en el Departamento de Dibujo y Grabado de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid, y para este tercer Congreso Internacional Nodos del Conocimiento presento la ponencia Estrategias diagramáticas mediante el dibujo. En esta ponencia voy a tratar algunos de los aspectos que abordo en el bloque de contenidos que se imparten en el curso Diagramática del Saber, aplicaciones prácticas del dibujo en la investigación académica, curso que se ofrece como actividad para doctorandos complutenses y que se imparte por parte del profesor Juan Luis Moraza, el profesor Ricardo Horcajada y yo misma. En esta ponencia me gustaría hacer una breve introducción acerca de la relación entre el dibujo y la diagramática como estrategias de investigación, para después abordar de una manera un poquito más pormenorizada distintas estrategias diagramáticas, así como la relación entre el dibujo, la memoria y la transmisión de conocimientos. Dado la brevedad de esta ponencia, me gustaría indicar que se presentará un documento escrito que recogerá toda esta información con ejemplos y de una manera un poco más desarrollada. Las estrategias propias del dibujo permiten el desarrollo del pensamiento complejo mediante un planteamiento topológico de conceptos. Esta es una premisa de partida muy importante porque indica que el dibujo ofrece una oportunidad de pensar de otra manera, de relacionar conceptos de otra manera. Potencia la visión de conjunto, favorece el desarrollo de las hipótesis, la comprensión de diversas posibles relaciones entre los elementos que abordemos en nuestra investigación, entre los conceptos que estemos manejando, además de, por supuesto, favorecer la transferencia de la información de los resultados y del proceso para llegar a esos resultados, de modo que estos sean comunicables y comprensibles para otros. Dibujar es una herramienta de investigación, por lo tanto, es una herramienta de investigación en la que, a partir de metodologías artísticas, se puede abordar el estudio de cualquier área, de cualquier ciencia o de cualquier área de conocimiento a través de lo que ofrece el dibujo, entendido como signo, entendido como grafía, entendido como trazo, y que permite una conexión con diversas áreas más allá de las meramente artísticas. Por eso considero interesante que analicemos algunos de los diagramas que se van a presentar a continuación y que han sido realizados mediante herramientas tradicionales de dibujo, es decir, mediante lápiz, papel, pluma, tinta, de una manera física, de una manera procesualmente no digital, ya que el hecho de dibujar con estos procedimientos físicos también contribuye a potenciar esa dimensión cognitiva que ofrece el dibujo. Es importante destacar, además, que se han hecho estudios que demuestran que las actividades cerebrales difieren un poquito cuando uno trabaja a partir de la copia de algo del natural o del dibujo especulativo a partir de la propia elucubración o la memoria, pero también cuando utiliza o no determinadas herramientas. En esta primera parte del dibujo como metodología de investigación me gustaría comenzar por mostrar dos dibujos que en realidad no lo son. En realidad son dos detalles de las escamas de unos peces que en la mera construcción de cómo se alinean y cómo aparecen en esa escala ampliada demuestran el impacto de aquello que le ha sucedido al animal. En el primer caso vemos una escama de un animal, de un pez, una tenca, que procede de un lago próximo a Chernóbil previa a la contaminación por radiación atómica. Y a su lado tenemos una vista ampliada de otro dibujo, de otro animal que una vez contaminado ha sufrido una distorsión morfológica de sus elementos naturales, de sus elementos físicos. Y vemos aquí como, si bien esto no es un dibujo manual, a través de cómo aparece esta información podemos evidenciar
cómo se ha sufrido un cambio estructural, un accidente que ha modificado la constitución natural. Y lo podemos comprender a primera vista gracias a cómo se dispone ese dibujo sobre el papel, ¿no? Esto, que es una ilustración un tanto explícita, permite entender hasta qué punto el dibujo tiene esa potencia de transmitir y de condensar información muy compleja de una manera novedosa y evidente. Por eso debemos defender que desde la perspectiva de la creación artística, es decir, desde la perspectiva de la construcción de información utilizando unos parámetros que no siempre buscan el camino más corto o el camino más evidente para revelarse, el dibujo aborda la realización de distintos sistemas, permite la realización de distintos sistemas que llamamos sistemas diagramáticos, que posibilitan a través del cuaderno de dibujo, a través de los apuntes, los esbozos, etc., construir información compleja a modo casi de mapas mentales. Esto permite que tanto artistas como investigadores o pensadores de áreas diversas puedan construir y materializar conceptos muy complejos. Aquí, por ejemplo, se muestra el diagrama para la vida, instrucciones de uso de Georges Perec, en el que, a modo casi de un recorrido por una superficie planteada como un mapa de un espacio habitable, se establecen diversos itinerarios que después se pueden desarrollar a lo largo del texto, pero que quedan perfectamente condensados aquí y analizados, estructurados aquí. El dibujo implica además una movilidad espacial en el pensamiento. Esto es muy importante porque cuando trabajamos en un espacio bidimensional no tenemos la linealidad del discurso oral. Esto permite que podamos plantear diversas ideas a través de esos grafos que comentábamos previamente y podamos encontrar relaciones y zonas oscuras, zonas que todavía no están suficientemente articuladas, gracias a cómo podemos establecer esas relaciones topológicas en la página. Esa visión espacial ofrece una visión que puede estar jerarquizada, que puede hacer una ampliación o una reducción de la escala, ofreciendo diversas relaciones, y esto hemos comprobado a lo largo de diversos estudios y diversos ejemplos que favorece el establecimiento de relaciones que a priori no son explícitas, pero sí pueden ser tremendamente concluyentes para una investigación. Vemos aquí ese dibujo casi especulativo de Paul Klee, donde se mezcla la linealidad de la palabra con el discurso sobre una página, y estos otros de Richard Feynman, donde se sepulta la información y la acumula con múltiples estímulos que permiten entender cómo deambula una mente creativa que está encontrando de forma consciente, pero también no consciente, información que después coteja y permite el desarrollo de una idea superior. Porque creemos firmemente en estas estrategias de tanteo que ofrece el dibujo y que ofrece la diagramática. En arquitectura esto es algo bastante evidente, ¿no? Desde el ejemplo que planteamos, por ejemplo, estos dibujos casi especulativos, tentativos, absolutamente abiertos, de Frank Gehry, hasta la consecución de un alzado, de un plano, donde ya hay una información absolutamente definida, pero que es posible gracias a esa fase de tanteo en la que la mano con un utensilio de dibujo va deambulando sobre el papel y va estableciendo esas pautas sobre las que después se pueden ir superponiendo otras ideas, acumulando otros conceptos que van destilando la información, haciendo de ese tanteo algo visible y suficientemente sólido como para seguir avanzando en una investigación.
Vemos ejemplos también de otras áreas. En este caso, vemos una partitura de Xenakis, la partitura de Metástasis, donde aquí la pauta cuadriculada deviene en una superficie mental, en una superficie absolutamente física también, en cuanto a cómo se estructuran esos núcleos de fuerza, de intensidad y de acumulación de información, esas rupturas, esos ritmos, que gracias al dibujo permiten establecer ese mapa mental, emocional, conceptual que se aborda posteriormente también desde otras áreas como por ejemplo la música. Hemos visto antes la arquitectura y obviamente no es la única que se puede abordar desde el dibujo. Vemos también, por ejemplo, desde esos dibujos especulativos, esos dibujos tentativos, hasta el desarrollo, por ejemplo, de cómo afecta el campo visual, cómo afecta la nariz y el campo visual cuando uno tiene una visión monocular, por ejemplo, ¿no? En un dibujo que aparece casi como un primer divertimento o un primer estudio que parece no tener más pretensiones, pero que sobre él permite elaborarse una información que después se transmite a toda una comunidad de conocimiento de una manera absolutamente solvente. Porque en esa transmisión es importante hablar de cuáles son esas relaciones entre el dibujo, la memoria y la transmisión de conocimiento. A menudo se piensa en el dibujo como una ilustración que facilita la comprensión de algo que se ha desarrollado desde la palabra o desde la ciencia, desde la formulación, por ejemplo, pero no debemos olvidar que la relación entre el hecho de dibujar y el recuerdo o la asimilación de información va mucho más allá de todo esto, porque las estrategias propias del dibujo constituyen una metodología para lo que nos gusta denominar arquitectura de las ideas, posibilitando el desarrollo de un pensamiento en un espacio no lineal, como decíamos antes, mediante el trazado, la intervención en el plano bidimensional y el solapamiento de las referencias que pueden proceder de la memoria y que nos llevan a la evocación para comprender mejor aquello que estamos estudiando, ¿no? Vemos, por ejemplo, esos dibujos de Leonardo sobre el corazón y cómo se relacionan morfológicamente con un sistema de cálculo de fuerzas o con una bóveda arquitectónica que opera de una forma similar, ¿no? Porque el dibujo transmite el conocimiento, pero también transmite una construcción sobre la idea del mundo. Si vemos, por ejemplo, los dos dibujos superiores, encontramos cómo esa visión, por ejemplo, del plano que sigue siendo el predominante a la hora de estudiar los mapamundi, el plano de Mercator del siglo XVI, cómo esa construcción de la Tierra ofrece también una visión que va mucho más allá de la mera denominación geográfica o distribución geográfica de países y continentes. Ofrece una visión eurocentrista donde las escalas y la pura posición en el plano ofrece también una visión de hegemonía y de poder. Si contrastamos esta información, por ejemplo, con el mapa que en 2016 Nakarubama estableció, tratando de ser mucho más exactos y evitar las distorsiones de los pómulos, vemos cómo, por ejemplo, esa aparición del mismo mundo se lee de una manera absolutamente diferente y cambia enormemente la visión y el rol que cada uno ocupamos en él, ¿no? Por último, planteamos una visión desde fuera con esos mapas, ese mapa de las distintas tensiones de gravedad que la NASA estableció en el año 2005 y que terminan, ¿no?, de romper a lo mejor esa idea preconcebida que también desde el dibujo ha ido creando una pauta y ha ido estableciendo una serie de relaciones a lo largo de la historia. Porque esa relación del dibujo con el aprendizaje es enormemente versátil. Podemos encontrar desde esa relación entre la fotografía y el esquema corporal, el eje de equilibrio, el centro de gravedad a la hora de enseñar a esquiar, como vemos en esta ilustración de mediados de los años 50,
o podemos encontrar cómo se articulan las ciencias en esos árboles del saber que encontramos, por ejemplo, en la enciclopedia de Diderot y de Alembert, o en esa superposición de extractos iconológicos que Warburg hizo tratando de crear ese atlas que sumara todos los conocimientos del mundo de la manera más plural, más versátil y mejor relacionada posible. Encontramos muchos otros ejemplos en los que, igual que hemos visto antes con la música y la arquitectura, se establece en la pauta del papel, en el espacio del papel, el intento de recoger la información de la forma más completa posible. En este caso vemos, por ejemplo, cómo se describe un animal contando el dibujo de su hábitat natural, el dibujo de sus particularidades en su osamenta y en algunas otras regiones de su anatomía, y en la partitura de cuál es su canto cuando este animal brama o se comunica con otros, ¿no? Lo mismo que en el arte de la enseñanza de las ciencias, cómo se articula la información y desde el dibujo se da una visión panorámica y completa al respecto. Esto ha servido también para que no solamente los dibujantes, sino también los estudiosos, en este caso tenemos al gran artista David Hockney, comprendan mejor cuál es la evolución de la mirada a lo largo de la historia. Tenemos este panel diagramático que lo ofrece en el conocimiento secreto, donde gracias a esa acumulación en un plano de diversos retratos, él puede llegar a unas conclusiones sobre las diferencias entre el norte y el sur de Europa y la innovación que supuso la lente y la cámara lúcida a la hora de trabajar en la evolución del retrato. Por eso nos gustaría decir que el dibujo potencia la inclusión de estrategias diagramáticas desde las estrategias artísticas en otras áreas y favorece, por tanto, los cruces entre disciplinas y favorece ese desarrollo holístico de las ideas. Por eso se hace necesaria una educación en las artes como parte de la formación de cualquier investigador, no solamente el artístico, también el científico, el social, el humanista, porque contar con estos conocimientos básicos del dibujo, no solo para hacer, sino también para leer críticamente el dibujo, se convierte en una herramienta de extraordinario valor. Así que esperamos que esta pequeña ponencia contribuya a favorecer estos cruces y quedo a su atención para lo que puedan necesitar. Muchas gracias por su atención.